nos quieren arrinconar a los ciudadanos a votar por uno de los candidatos del gobierno, poniéndolo segundo en las encuestas. Le escuché en algunas entrevistas decir que había tenido presiones para no participar en estas elecciones. ¿Quién le presionó? La gran cantidad de votos está en la clase media y en la clase popular. Tenemos un presidente de derecha que ganó con votos de la clase media y la clase popular. Eso ya depende de quién controla el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Pero entonces no confía usted en el Consejo Nacional Electoral. Para nada. ¿Y cómo hacemos así si es que llega a ganar usted o no llega a ganar? Alguien le va a decir, no, pero entonces Jessica Jaramillo también compró el Consejo Nacional. Es decir, no, esas porque dudas. acá no hay ingentes recursos ni somos dueños del banco como el señor Guido Molazo. Quito necesita una mujer diferente y creo que esa mujer diferente soy yo. Hola, hoy estamos con Jessica Jaramillo, ella es candidata a la alcaldía de Quito por el Movimiento Ciudadano Independiente Todos, lista 70. Bienvenida, Jessica, un gusto tenerla aquí. Muchísimas gracias al medio de comunicación, a usted por la entrevista y bueno, vamos a conversar sobre Quito. Jessica, usted se ha autodenominado un poco la ideóloga de la remoción del alcalde removido, valga la redundancia, Jorge Yunda, que hoy es candidato a la alcaldía, están compitiendo por el mismo espacio y según las encuestas, él va primero. Le escucharon en algunas entrevistas decir que usted no cree mucho en las encuestas, otros candidatos han dicho que son foto del momento y si bien no necesariamente están escritas en piedra, sí nos dan una medida de lo que puede pasar. Y le digo esto porque algunas personas cuestionaron en su momento, incluso hasta ahora, esta remoción, ¿no? Porque decían que Ayunda se lo sacó por cholo. Yo vi en su página web que usted decía, cito, fue por choro, fue por choro, no por cholo. Sin embargo, este hecho de que nuevamente esté primero en las encuestas y posiblemente vaya a ganar, ¿no nos deja un poco esta pregunta de cuán legítima fue esa remoción? A ver, yo creo que absolutamente legítima, ¿no? Y es cierto, yo soy quien lideró el proceso de remoción, precisamente porque conformamos este grupo de profesionales que observó varios elementos allí. Cabe señalar además que yo vengo trabajando por muchos años en temas de participación ciudadana, en temas de defensa de derechos, principalmente derechos de las mujeres. Y obviamente eso, estar dentro de este espacio de sociedad civil, de participar, de objetar lo que se hace desde el Estado, nos combina también a no solamente criticar, sino a ser parte de. Y eso incluye a quienes hemos estado cerca también de la política o hemos sido activistas políticos, no solamente en este tema, sino en varios, ¿no? Y la remoción, más allá de que les guste o no a unos o a otros, es un mecanismo legal por el cual en los gobiernos locales se permite remover a un alcalde que le ha fallado a la gente. Como en el ámbito constitucional, ¿no es cierto? Hablamos de que en algún momento se quiso destituir al presidente de la República aplicando una disposición constitucional. Lo grave aquí es que para unos gustos lo uno está bien y lo otro está mal, ¿no? Los que apoyaban la remoción en su momento dijeron, no, pero al presidente de la República no lo toquen, como que abuso de poder o algo por el estilo, Pero siempre ¿no? puede haber este otro lado que cuestiona cuán legítimas son estas acciones, porque si bien están normadas, están en la Constitución, la remoción, incluso la muerte cruzada, todas estas discusiones que hay constantemente. Pero la legitimidad debe tener legalidad. Es decir, es importante la legitimidad, el hecho de que la gente apoye o no apoye, pero debe estar enmarcada siempre el marco de la legalidad. Y le digo yo porque soy abogada y en esta ciudad y en este país no se puede dar un paso, al menos en la administración pública, si no dice lo que establece la ley. Luego, creo que es importante señalar que este proceso es un proceso que apoyó mucha gente. Si usted mira las encuestas del otro lado, no es lo que se quiere ver, sino lo que debe verse, es que también hay un rechazo de más del 80%, porque se considera que es una persona que le robó a la ciudad, que no hizo buena administración y que fue completamente deficiente. Entonces, yo digo, ¿cómo no lee es que, usted no esto es de que esté en los primeros puestos? Es que hay un 72% de gente que no ha decidido por quién votar. Entonces, estamos hablando de un primer puesto sobre el 20% con el margen de error, los nulos y blancos, sobre el 20% del electorado. Por eso es que cuando uno mira la cifra de gente que no sabe por quién votar, lo que más importa en este momento es colocar las propuestas para que la gente pueda decidir. Y las propuestas al final del día entre los candidatos son más o menos similares porque toda herramienta técnica que es una encuesta para la política te dice que los problemas son de seguridad, de son trabajo. Parecidas. Es decir, son todas muy similares. Aquí la diferencia es quién puede hacerlo bien, quién tiene la voluntad de hacerlo, quién tiene la credibilidad para hacerlo, la confianza y sobre todo la firmeza
para transformar esta ciudad. Y ahí sí creo que hay muchas diferencias entre todos los candidatos. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay candidatos que pertenecen a la vieja política, que han sido candidatos toda su vida, que han venido de campañas vicepresidenciales, que han trabajado en el municipio de Quito 20, 30 años, y ya vemos quienes estamos incursionando en estos espacios para poder cambiar la política y que hemos demostrado tener la firmeza necesaria para tomar las decisiones que hay que tomar en esta ciudad. Pero digamos que no necesariamente es algo malo haber hecho política o tener un recorrido, o tener 20 años trabajando en temas del municipio o en cualquier otra organización. Eso no necesariamente hace malo a un candidato. Depende de qué es lo que hizo o dejó de hacer. Le doy mi criterio. Cuando yo he estado en espacios públicos, lo que he hecho es incidir, porque eso aprendí desde muy joven. Yo soy una activista política desde que tengo 15 años. Me formé en la centroizquierda y en donde he estado he incidido. Bien, mal, nos guste o no nos guste, he incidido. La remoción es producto de haber conocido el municipio, no hoy, sino de algunos años, y haber sido directora de mercados de Quito. Entonces, en la administración del mismo Yunda. Pero no es un cargo político, es un cargo de menor rango. Una dirección está debajo de una coordinación, es decir, yo nunca tuve un contacto directo, pero uno cuando es buen profesional y lo que tiene que saber es siempre, al menos yo les digo a quienes hacen administración pública, hay que saber siempre leer la letra pequeña. Porque si usted conoce el procedimiento administrativo, jurídico, contratación pública, ¿no es cierto? Usted sabe que si la letra pequeñita le dice aquí detrás hay un peculado, usted no lo firme, porque los que están arriba van a estar tranquilos, pero el administrador de contratos se jode 7, 10 años y muchas de las veces incluso terminan en procesos complejos, ¿no? Y como administradora de mercados, ¿usted pudo ver estas irregularidades? Muchísimas. Yo creo que es un espacio en donde ha habido muchas mafias, pero sobre todo dirigentes que comandan ciertas mafias. No todos los dirigentes son malos, ni todos son buenos, pero por ejemplo, llama mucho la atención de que el señor Yunda tenga como candidato en la circunscripción centro a un señor que es presidente de la Federación de Mercados, que vaya a ver usted todos los juicios que tiene. Candidato a concejal. Pero claro, entonces uno dice, bueno, ¿qué calidad de candidatos están poniendo las organizaciones políticas? Y ahí nosotros vamos a esto que es también el sistema político que vive este país y que es de gran responsabilidad de los candidatos que ponen. Ayer leía yo un artículo de uno de los medios de comunicación digitales que decían que hay candidatos que tienen hasta procesos judiciales por si acaso, ¿no? Entonces uno dice cómo las organizaciones eligen a sus líderes, porque los que estamos participando para un cargo público obviamente electoral, tenemos que tener las mejores credenciales y no las peores o todos los juicios habidos y por haber. Entonces, me parece que eso es importante. Sin embargo, hasta que no haya sentencias ejecutoriadas, en principio prima la inocencia, ¿no? Todos somos inocentes hasta que nos demuestren lo contrario. Sí, no, pero también es cierto que se vulnera la ley, que se meten recursos, como nosotros decimos, los abogados leguleyadas para parar los procesos. Y entonces eso es lo que ha pasado en todos los procesos. Exactamente. Todos los procesos del señor Yunda están parados. Hay que preguntarle a la señora fiscal qué ha pasado. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué sus fiscales no aceleran el trámite de investigación? Y luego, el 217 del reglamento de trámites del contencioso electoral dice que un recurso de aclaración no se va a demorar más de 2 días en ser despachado por parte de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Ya llevamos varios meses en donde los señores jueces hasta ahora no ejecutorían la sentencia. La aclaración, que es un recurso horizontal, no va a cambiar el fondo, que es la suspensión de derechos. De ahí tenemos un problema grave en Quito, porque aparentemente, y esto no es una verdad absoluta, porque las encuestas se usan en este país para posicionar imaginarios en la gente y decir, este va primero, este va segundo y tener un voto útil. Lo que yo le digo a la gente es, sea responsable en el voto y vote por el que a usted le parezca. No importa si la encuesta A, B o C, que cuestan entre 15, 20, 25 mil, 30 mil dólares, y que solo el candidato que tenga muchos recursos va a poder pagar esas encuestas, que además... Ustedes no tienen encuestas. Pregúntele usted a un encuestador cuando venga aquí, pregúntele y dígale quién le pagó la encuesta. Y entonces usted va a saber a qué candidato va a beneficiar. Ustedes no hacen encuestas. No, nosotros hemos hecho nuestros trabajos técnicos para poder tener y conducir una campaña y tener una estrategia. Para eso sirven las encuestas. No sirven para andarlas promocionando, porque esas se hacen con fin político. Entonces, está claro que no se creen las encuestas, pero también está claro que hay un alto nivel de indecisión. Pero aquí es importante decirle a la gente que lo que está conteniendo la sentencia del contencioso electoral, que es retirarle los derechos políticos al señor Yunda, no va a cambiar con la aclaración. Por lo tanto, si llegase a ganar la alcaldía, ese señor
no va a poder posesionarse porque no tiene derechos políticos. Pero no volvemos ahí a otro enredo jurídico, porque ya vimos lo que pasó, se posesionaba una semana, salió removido, después quedó el señor Guarderas, después otra vez regresó el señor Yunda, es decir, la ciudad en medio de estas disputas sigue perjudicándose. Ese precisamente es el problema de quienes están detrás del poder y quienes han logrado que se inscriba la candidatura de Yunda para tratar de beneficiar a 1, 2 o 3 candidatos del gobierno de Lasso. ¿Quiénes? Los 3 candidatos que tiene Lasso, todos lo sabemos, ahí está el señor Freire, el señor Páez, la señora Coloma, son los 3 candidatos del gobierno de Lasso, porque ya aprendieron a jugar como jugaba el correísmo en aquellas épocas, ¿no? Entonces, aquí el problema de los políticos no es que yo estoy del lado correcto, sino que no estoy haciendo lo que el otro está haciendo. Y esa es la política que tenemos que cambiar. Entonces, este escenario que nos quieren imponer, nos quieren arrinconar a los ciudadanos a votar por uno de los candidatos del gobierno, poniéndolo segundo en las encuestas. Y obviamente eso es un juego macabro del poder, que solo los ciudadanos podemos romperlo. ¿Cómo lo podemos romper? Diciéndoles ni a los unos ni a los otros. No, ni a los Lazos ni a los Correas. La gente tiene que votar por quien quiera a esta ciudad y quiera trabajar por la gente. Nosotros hemos presentado un plan de ciudad que tiene 55 ejes temáticos, 55 mesas territoriales con 5 ejes temáticos, construido con la gente. Yo llevo 1 año caminando Quito y ya voy gastando 3 pares de zapatos, le digo, porque hemos caminado mucho, conversado con la gente y sobre todo creo que esta es una visión nueva. Y yo siempre que estoy en la calle, que además no me es difícil porque soy muy cercana a la gente, le digo, usted vote por quien usted quiera, pero para poder cambiar la ciudad y tener un futuro diferente, esta vez vote diferente. Jessica, y esta fragmentación que hay cuando aparecen 12 candidatos, bueno, no son tantos como en las últimas elecciones, pero sí produce esta fragmentación, ¿no? Y luego llegan alcaldes que no necesariamente gozan de legitimidad porque tienen porcentajes muy bajitos de aceptación y cuesta un poco también el manejo con el consejo municipal. ¿Cómo va a trabajar usted si es que llega a ser alcaldesa con un consejo que no necesariamente esté alineado con sus ideas y con sus planteamientos? Mire, yo creo que este es un asunto de la fragmentación, tiene que ver mucho con el sistema electoral. Sí. Y eso hay que pedirle cuentas tanto a la Asamblea como al propio Consejo Nacional Pero Electoral. de momento, ¿no? es lo que hay. Y es lo que hay. Y yo creo que de alguna forma ha permitido que candidaturas como las mías, que son candidaturas, que esta es una candidatura independiente, una candidatura de una mujer que no tiene caudillo que esté sobre ella, sino que piensa, y yo pienso con cabeza propia y tomo mis propias decisiones, y que pueda ¿Pero quién no lo hace? esto, ¿no? ¿Qué candidatos Bueno, no lo hay hacen? candidatos de candidaturas que obedecen a Guayaquil, al señor de Nebot, porque ya sabemos que esto es un país de caudillos políticos, ¿no? Entonces, creo que es importante decirle a la gente, este sistema, nos guste o no, ha permitido que tengamos una candidata independiente. Y eso nos abre una posibilidad. ¿A quiénes? A quienes amamos a esta ciudad. Y el tema de la fragmentación creo que más bien es un relato que se queda en los medios de comunicación. No, hay datos. De hecho, le voy a pasar uno de los artículos publicados. Hay candidatos que pertenecen al mismo target, es decir, al mismo electorado. De acuerdo, ¿no? Sí hay candidatos que fragmentan. De hecho, justo uno de los textos que estamos por publicar ahora, Javier Rodríguez, es quien analiza nuestros datos, él decía que justo la derecha está súper fragmentada en ese sentido, y ahí mencionaba, y además esta disonancia, ¿no? Porque tenemos un candidato que en las presidenciales se presentó como de centro, más bien tendiente a la derecha, ahora está respaldado por el Partido Socialista, está la señora Coloma, está el señor Páez, está el señor Alarcón, es decir, hay una fragmentación, pero en la izquierda también hay esa fragmentación. Qué bueno que no me nombró, porque hay algunos analistas, hasta analistas que creen que yo soy de ese lado. No, yo soy una mujer de centro-izquierda toda la vida. Ahora bien, el tema es que ese electorado es el mismo. De los candidatos que usted ha nombrado, ese electorado es exactamente el mismo. Muchos están aquí en la Shiris, van hasta ciertos sectores de la sociedad, ¿no es cierto? Pero eso es un target medio alto. Cuando la gran cantidad de votos, y eso es importante que también lo sepan, ¿no es cierto? La gran cantidad de votos está en la clase media y en la clase popular. Pero tenemos un presidente de derecha que Claro. ganó con votos de la clase media y la clase popular. Eso ya depende de quién controla el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Pero entonces no confía usted en el Consejo Nacional Para Electoral. nada. ¿Cómo se va a confiar en un consejo que no puede ni siquiera controlar la precampaña y ha declarado públicamente que no puede controlar los fondos que se usan en las campañas electorales? Por Dios. ¿Y cómo hacemos así si es que llega a ganar usted o no llega a ganar? Si no hay confianza, alguien le va a decir, no, pero entonces Jessica
Jessica Jaramillo también compró el Consejo Nacional, es decir, no, esas porque dudas... acá no hay ingentes recursos ni somos dueños del banco como el señor Guillermo Lazo. Pero entonces no va a ganar, O si sea, usted cree que el CNE está controlado. Aquí hay que tener claridad y hay que exigir a las autoridades que hagan su trabajo. O sea, es una vergüenza que el Consejo Electoral le diga, es que no puedo controlar el dinero de los narcos que vienen a las campañas electorales. Además, a los que dicen que hay candidatos de narcos, tendrían que dar los nombres y poner la denuncia en la fiscalía. No hay que ser tan irresponsable en este país. Entonces, lo que les digo es, nosotros hemos venido aquí a hablar precisamente de las propuestas que tenemos para aquí. Ahora vamos a eso. De cómo queremos cambiar las cosas y cómo una mujer que ha luchado siempre por causas justas puede levantar a esta ciudad, porque esta vez mi causa es la ciudad. Jessica, usted habla de un tema que está resonando cada vez lastimosamente con más fuerza, que es este del financiamiento en las campañas, que permea el dinero del narco. Y una de las preguntas que les hemos hecho a los candidatos que se han sentado aquí es ¿quién financia sus campañas? ¿La suya quién la financia? Qué buena pregunta, y a mí me gustaría contarles que nosotros hemos hecho una recolección de fondos a través de crowdfunding de nuestra página web, y también lo que hemos hecho es una cena de adhesión que se hizo en el mes de noviembre. Nos fue bastante bien, con eso logramos hacer la publicidad, también pagar el equipo que hay detrás, que hay un equipo, ¿no es cierto?, que está siempre con uno o con los candidatos, y sobre todo no hemos contratado estrategas políticos, pero sí conocemos y tenemos gente que conoce de la materia política, es decir, no han venido estos grandes consultores que le cobran entre 20,000, 30,000 y 40,000 dólares. Hay gente que conoce mucho y que son ecuatorianos orgullosamente y que han decidido cuáles son pues estas líneas estratégicas por donde tenemos que caminar. Además que creo que el candidato tenga una formación ayuda muchísimo porque uno sabe por dónde tiene que caminar y es, digamos, un poco más fácil ahorrarse también recursos en algunos temas. ¿No se empeñan ahí acuerdos posteriormente? Porque eso es otro de los cuestionamientos que hace la gente siempre, ¿no? Bueno, si va a donar a su campaña, cuando llegue le va a pedir el favorcito, el negocio, la información privilegiada, etcétera. ¿Cómo se maneja eso en su campaña? No. En mi caso, yo no he tenido ningún acercamiento de ese tipo, entonces digamos que no pasa absolutamente nada ni se me han acercado para nada. Le escuché en algunas entrevistas decir que había tenido presiones para no participar en estas elecciones. ¿Quién le presionó? Claro que sí, recibí una llamada de parte de una ex ministra que me decía que por favor le deje el camino libre al señor Pedro Freile. Entonces le dije, no, muchas gracias. Otra entrevista, no en entrevista, sino más bien me invitaron a un almuerzo y obviamente voy porque obviamente converso con varios sectores. Un grupo de pequeños empresarios y obviamente me decían, Jessy, pero ¿qué te parece si aceptas una concejalía con el señor Andrés Páez o si no la prefectura? Entonces yo decía, no, muchas gracias, no es de mi línea, no comulgo con sus principios, yo no creo que hay que armar a la gente ni que a la pobreza hay que caerle a palos. Yo soy una persona que piensa en que la sociedad puede resolverse de manera diferente, que necesitamos para resolver los problemas de seguridad, necesitamos políticas sociales. Es decir, los pedidos eran ceda su candidatura en detrimento o del candidato Freire o del candidato Páez. Claro, y a mí me daba mucha pena porque decía, no se puede coartar de alguna forma la necesidad de participar o de que hay un proceso político detrás, y muchas de las veces lo que se imponen en los candidatos son egos, porque yo sí le puedo decir, tengo una estructura política pequeña, pero importante, que es una estructura que hoy se ha movido en toda la ciudad. Entonces yo no puedo tomar la decisión sola, y les decía en ese momento, yo no tomo una decisión sola por mí. Tengo que consultar a esa pequeña estructura que está conmigo y que obviamente tienen una esperanza y tienen un proyecto detrás, versus otras candidaturas que entiendo que lo único que predomina es el ego de decir yo ser o yo soy y alrededor mío tienen que juntarse. Pero a usted le podrían decir lo mismo. Digamos, los procesos esto le podemos no decir a cualquier candidato, porque si se siente aquí cualquier candidato y cree que puede llegar a gobernar, hay de todas maneras un poco de ego. Y le iba a preguntar también porque en relación... Yo soy una mujer de procesos, entonces creo que eso es importante. ¿A qué se refiere? Es decir, he tenido un proceso de formación política, he sido dirigente estudiantil, he tenido acompañamientos, alianzas en varios temas, fuimos parte de la plataforma por la tipificación del femicidio, es decir, yo vengo de procesos sociales, que es diferente a cómo quizá otros candidatos han irrumpido en el escenario político. Ellos podrían argumentar también que tienen sus procesos. En todo caso, usted cuando organizó o fue parte de la remoción o fue la que encabezó la remoción, digamos, también estaba la otra abogada, Carolina Andrade, que fue expulsada del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, porque una de las cosas que nosotros manifestamos es, si hacemos el proceso de remoción, nadie va a ir a ser funcionario de guarderas. Y ella aceptó después ser funcionaria de... Entiendo que el gobierno de Lazo, no sé. Pero en todo caso, ¿pero cómo le expulsaron? Fue expulsada porque pedía un cargo público en la administración guarderas, cosa que nosotros no le íbamos a hacer nunca. Yo personalmente jamás. Jessica, vamos un rato
Antes de empezar a sus propuestas, ¿quiénes están ahora en su equipo y quiénes estarían eventualmente en su equipo? ¿Ha pensado? ¿Tiene nombres? Bueno, a ver, nosotros primero contamos con un equipo de concejales que están liderados por Jonathan Carrera en el sur, por Nicole Dávila, que es la concejal más joven, con 20 años por el Distrito Centro, y es mujer además, con una agenda de jóvenes. En el norte le tenemos a Marcos Llerena, que es un abogado experto en temas de seguridad. En parroquias le tenemos a nuestra querida compañera Pamela Ortiz, que es una mujer que vino trabajando ya en el GAD del sector de Calderón, y ella representa las 33 parroquias y de hecho está muy poco acá porque pasa caminando en las 3 parroquias, y que ellos son los principales elementos, diría yo, que van a abonar al Consejo Metropolitano con lo que nosotros hemos planteado, que es primero ir hacia el Estatuto Autonómico de Quito, que es necesario. ¿Implica qué, Jessica? Es necesario tener una ley propia para el Distrito Metropolitano de Quito, que es un estatuto autonómico que nos va a permitir reorganizar toda la estructura municipal que no abastece para las 3 millones de personas casi que somos acá. ¿En qué acá, cambiaría eso? En términos administrativos, de competencias, poder darles a las administraciones zonales competencias para planificar y para presupuestar. Que hoy no tienen. Que hoy no lo tienen. Y que obviamente puedan ser más cercanas en atención más rápida en obras públicas a los ciudadanos. Y de eso se trata. Y luego también introducir algunas normas para que Jessica, puedan antes de continuar, resolver vacíos. Este estatuto requeriría una consulta popular a nivel solo Quito. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se efectiviza? Consulta popular, primero se aprueba en Consejo Metropolitano, posteriormente a eso tiene que haber mayoría entonces en el Consejo primero. Claro que tiene que haber mayoría, pero además tiene que haber la mayoría consciente de que va a votar para sacar a los concejales de las empresas públicas, porque creo que eso es importante. Las empresas públicas, por el nivel de recursos que manejan y porque son autónomas, se han convertido en botines políticos de los concejales. ¿Cómo? Por ejemplo, hoy usted le tiene a la señora Sandoval al frente de la empresa metropolitana de pasajeros de Quito, está al frente de la empresa metropolitana de obra pública y a la vez debe fiscalizar. Y a la vez debe fiscalizar. Y luego le encuentra inaugurando obras, ¿no es cierto?, que hace el EMOP, inaugurando obras como parques que hace. ¿Y qué significa estar? ¿No? Para que un poco la gente nos entienda cómo funciona esto de que un concejal pueda estar al interior de una empresa pública. ¿Qué significa hace eso? Este trabajo con la gente diciendo que él es el que trae la obra cuando realmente es una. Es decir, se beneficia políticamente. Se beneficia políticamente de un trabajo que no le pertenece. Y entonces eso ya es parte de la corrupción. Y es juez y parte, ¿no? También de alguna manera, porque si tienes que fiscalizar nunca, exacto. No va a fiscalizar nunca porque ella es el que pone el gerente, ¿no? Entonces eso es lo que hay que hacer primero en el estatuto y obviamente allí viene la legitimidad. Yo creo que gran parte de el estatuto que viene pendiente ya 15 años desde la administración Moncayo no se ha hecho precisamente porque ni Rodas ni Yunda tuvieron la legitimidad para hacerlo. ¿Y eso qué significa? Significa efectivamente que necesitamos este estatuto para poder poner en orden sobre todo la parte administrativa que hoy no es funcional para Quito. Es decir, hay que hacer todo un cambio de modelo de gestión, hay que hacer todo un rediseño de procesos al interior, digitalizar los servicios para que la gente pueda entrar desde su casa en el internet, en la computadora y adquirir su LUAE, pagar sus impuestos. Y hoy tú ves que para resolver un problema de los profesionales que no han pagado la patente, tienen que ir al centro de Quito. Toda una tramitología innecesaria e interminable. Y para eso también vamos a plantear el estatuto. Luego también me parece importante que hay que ir viendo cuáles son las reales competencias del municipio en términos de que tenemos 3 secretarías que son valiosísimas, ¿no? La Secretaría de Seguridad, que tiene que trabajar en prevención del delito y la violencia, y ahí me voy a detener principalmente en la violencia de género. El 60% de las llamadas al EQ 911 de fin de semana en Quito es violencia de género. ¿Qué tenemos que hacer? Planes, proyectos, ¿no es cierto? Tenemos que destinar recursos para prevenir la violencia, crear la Defensoría de Víctimas, crear o fortalecer ya lo poco que queda de los centros de equidad y justicia, volver a tener guaguacentros. Presupuestos. Exactamente. Y hay que reformar toda la ordenanza de presupuesto participativo que hoy les está diciendo a los dirigentes de cada barrio que se peleen entre ellos y a veces se pelean por un presupuesto que no llega ni al 8% de todo lo que tienen las administraciones zonales del presupuesto del municipio. ¿Y que deben distribuirse en dónde este presupuesto participativo? Específicamente yo lo que estoy planteando es que este presupuesto se incremente y el 30% del presupuesto de la EMOP, de la empresa de obra pública, vaya directamente a los barrios. Porque de lo contrario, ¿no es cierto? ¿Quién maneja eso? Esto maneja el concejal, en este caso, que está delegado del alcalde, al directorio de la empresa metropolitana de obra pública. Entonces nos damos cuenta cuál es la gravedad de que las empresas públicas sean manejadas como botines políticos, ¿no? ¿Y en su propuesta quién manejaría?
Tenemos que hacer un concurso de méritos de oposición, manteniendo los directorios para el control y la fiscalización, eso sí, pero sobre todo para el control, y tenemos que hacer un concurso público para designar a las personas que vayan a ejercer el cargo de gerencia con una cosa que es importante, que es una prueba de confianza, en donde la honestidad es prioritaria. ¿Y cómo se evalúa eso? Porque existen mecanismos, un municipio, ¿no? Con existen mecanismos con pruebas de confianza que se las ha aplicado ya en otros estados. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Por ejemplo, llegar a una persona, no solamente hacer una valoración psicológica, sino también que hay una prueba de confianza que se llama prueba de confianza, para saber qué tan honesta es o no es una persona, o qué tan tentado. Pero son las que aplica la policía, ¿no? Y ya vemos cómo está. Es decir, no son del todo... Una policía que debe ser capacitada desde los municipios, porque muchas de las veces los policías no saben ni siquiera el procedimiento que tienen que hacer para prevenir un femicidio, por ejemplo. Claro, pero me refiero a que estos mecanismos de pruebas de confianza no son los más aptos. De hecho, hay algunas normas de transparencia. Son mejores que polígrafo. El polígrafo ya está obsoleto para muchos expertos en el tema. Pero tenemos que aplicar algo para seleccionar a la gente más honesta. Es decir, mira, si la alcaldesa es honesta y no hace chanchullos, los demás van a quedarse quietos y van a decir, no, pues me cacha la alcaldesa y chuta, me bota a la calle y me pone la denuncia en la fiscalía, porque en mi caso sería así. Pero usted de verdad cree que eso funciona así. Pero claro que funciona así. No es un poco ingenuo pensar que no, hay que ponerse los pantalones. Basta que una persona sea transparente o honesta para que todos los demás hagan lo mismo cuando hay estructuras muy arraigadas. Yo le digo una cosa, yo conozco esas estructuras porque cuando estuve en la dirección de mercados, un grupo de funcionarios me sentó en la mesa, me acuerdo, y me dijeron, aquí ustedes son funcionarios golondrina, los que mandamos de aquí somos nosotros. ¿Cómo romper eso? Tenemos que conocer el municipio, la alcaldesa tiene que conocer el municipio. Si tengo un alcalde, no es muy difícil. Primero hay que identificar los manuales de función de puestos, saber qué hace cada funcionario, evaluar a los funcionarios, darles un plan de carrera para que los buenos funcionarios se queden y los malos se vayan. ¿Sabe qué han hecho en el municipio en los últimos años? Lo que han hecho es, te portaste mal, estuviste cobrando una coima, no te voy a hacer proceso administrativo sumarial, sino te cambio de institución. Mover de un sitio al otro nomás. Entonces los malos funcionarios rotan y van a seguir haciendo lo mismo en otras instituciones. Y para poder sacarlos, ¿qué hace falta? Voluntad política. Ajustar la parte administrativa y la voluntad política de tener un buen funcionario en talento humano en la parte administrativa que sustancie bien los procesos administrativos, sumariales, sancionatorios, para que luego no les vayan a ganar por nulidad en el Tribunal Contencioso Electoral. Pero es difícil, digamos, garantizar que no va a haber corrupción. No, es muy difícil. La corrupción existe desde que ha nacido esta humanidad, ¿no es cierto?, desde la existencia de la humanidad. Pero yo le diría que sí es posible controlarla. ¿Y cómo se controla? Con mecanismos, con tener, por ejemplo, regulado claramente las compras públicas, con conocer efectivamente y un proceso mucho más transparente de que una obra que realmente vale 10,000 no me pongan pues un presupuesto de 30,000. Inflados los presupuestos. Claro, por eso nosotros decimos en nuestra campaña y en nuestra alcaldía va a haber obras sin sobreprecio, porque no es difícil darse cuenta. Lo que pasa es que a veces se hacen de la vista gorda o simplemente ponen a un funcionario en compras públicas que firme, cierre y se vaya. Y ese es el problema. Jessica, no quiero dejar de mencionar estos cuestionamientos que se hizo en su momento cuando ha habido marchas de mujeres en las calles y se rayan las paredes y se rompen, se quiebran piedras en el centro, etcétera. Mucha gente sale a decir, pero las paredes, y salen como súper escandalizados las paredes. Una de esas personas fue precisamente Jonathan Carrera, y yo vi como mucha gente le cuestionaba y le decía, pero te estás preocupando más por las paredes que por los femicidios. ¿Cómo empata usted? Y yo sé que no es un tema exclusivo ni de él y no es por personalizarlo, pero en las organizaciones políticas hay mucho de esto, ¿no? Por un lado, una figura que dice, yo soy feminista, yo defiendo los derechos de las mujeres, con actos incluso, y por otro lado, empatar en esta sociedad en la que el propio grupo pueden surgir expresiones machistas como no rayen las paredes. Mira, yo creo que hay que tener una capacidad de diálogo, que es importante, es decir, que podamos sentarnos en el mismo espacio con una persona que quizá puede pensar completamente diferente. Y eso es gran parte del arte de la política, no la bronca, no la pelea, sino el lograr acuerdos y consensos para beneficio de la ciudad. Esa expresión de hoy tener un candidato que a lo mejor piensa muy diferente de lo que yo pienso, me ha permitido también
un poco entender de alguna manera que mucha gente sí se preocupa por el patrimonio, que no es el patrimonio, digamos, de una casa cualquiera, sino es el patrimonio de la humanidad que ha sido declarado y está en el centro histórico. Pero yo les diría, por ejemplo, ¿qué tal nos parecería si todos los 8 de marzo la alcaldesa encabeza la manifestación, más que manifestación, la movilización, ¿no es cierto?, la marcha? ¿Por qué? Porque me parece que es una causa completamente justa. Yo estoy muy de acuerdo en que a mí al menos me importan menos las paredes, pero me importa más la vida de las mujeres. Y para eso lo que hay que hacer es acciones reales. Y por eso estoy aquí en política. Y por eso es que he tomado la decisión, junto a mi equipo de trabajo y con la estructura que me sostiene, de disputar un espacio de decisión. Porque a las mujeres también, no es que ya nos toca, las mujeres también podemos ejercer el espacio de la alcaldía y podemos incluso demostrar que somos honestas, que somos trabajadoras y que podemos cambiar el futuro de todos y de todas, porque tenemos una visión en donde vamos a poner el equilibrio y muchas como madres, como yo, por ejemplo, podemos también pensar en una ciudad para los niños y una ciudad para los jóvenes. Hablemos un poco de las propuestas que usted tiene en su plan de gobierno. Una de las cosas que más nos preocupa, creo que a los quiteños, es el manejo de los residuos. Hay un problema gravísimo con el manejo de la basura. Tenemos recicladoras, que la mayoría son mujeres en condiciones bastante precarias, sin embargo son fundamentales para este proceso de reciclado, pasan por los barrios llevándose los cartones, etc. Y también hay un problema muy grave con los lixiviados que ya se están filtrando en el agua. ¿Cuál sería la primera acción que usted plantea sobre eso? Mira, sobre el tema de los lixiviados, nosotros hicimos como organización y como parte también de fundación, con el apoyo de la cooperación internacional, hicimos una veeduría ciudadana en el año 2020 en el municipio de Quito y terminó en un informe que se llama Quito, una ciudad sin políticas públicas. Y una de las cosas que nos alarmó en ese momento, ya en el 2020, es que teníamos un informe de la Secretaría de Ambiente en donde decía que ya prácticamente a ese año no había espacio y el cubeto estaba desbordado. Lo que nos preocupa es cómo lo están haciendo ahora, porque nada de eso se dice por parte de la administración municipal. Y creo que ahí hay que hacer una intervención urgente, no podemos seguir enterrando la basura. Esta es una ciudad que merece estar a la altura de otras capitales importantes del mundo. Tenemos que hacer una alianza público-privada en donde empecemos primero por el tratamiento de aguas residuales, como lo ha hecho Cuenca. ¿Ese no es el que cuesta $1.300 millones? Ahí hay dos, ¿no? Porque tiene que haber una mixtura de los dos. Eso es Vindobona, pero Vindobona, digamos que ha sido manipulado por varias administraciones, pues es un proyecto ya antiguo, que lo que tiene que hacerse es trabajarse con transparencia. El último problema de Vindobona es que esa es una de las razones de salida de Uriarte, el último funcionario de la gerente de la empresa metropolitana de agua potable, porque lamentablemente no condujo el proceso de manera transparente y adecuada. Entonces, hay que hacer el tratamiento de aguas residuales por un lado. Yo decía, como lo funciona en Cuenca, que lo hace a través de lagunas, que esa agua va limpiando esa agua y al final se utiliza como agua de riego. Creo que eso es importante por un lado y por otro lado… ¿Hay presupuesto para eso? Tienes que hacer una alianza público-privada porque el municipio solo no lo hace. Es decir, que pongan plata tanto el municipio como una empresa privada o varias empresas privadas. Nacional o internacional. Pero creo que es importante que haya esta conjunción para que el municipio tampoco pierda la capacidad de control sobre ese espacio, sobre ese proyecto. ¿Y por qué decía esto? Porque la alianza público-privada nos va a permitir traer una planta de tratamiento de residuos que logre transformar la basura en cosas útiles. Y hay ciudades en el mundo que viven incluso energía, de lo que transforman la basura, exactamente, y objetos decorativos para casas. Se han hecho en el Ecuador mismo ya bloques con los plásticos. Los jeans y las carteras con las botellas PET, ¿no? Y también el tema de la ropa, ¿no? Cómo a veces no reciclamos ni reutilizamos la ropa. Entonces, todo eso tenemos que entrar en algo que tiene que empezar con lo más básico, que es la separación de residuos en la fuente, es decir, en casas, y la separación en el destino final. Pero con basureros establecidos para eso, como hay en otras ciudades. Pero claro, porque no nos sirve de nada si separamos en las casas, pero al final va al mismo hueco todo. Entonces, eso es lo que lamentablemente no se entiende y esto va a costar un montón. ¿Por qué? Porque en este año el presupuesto del municipio es de $880 millones. Y solamente el proyecto Vindobona cuesta más de $1.200 millones. Y entonces solo ese proyecto costaría más que todo el presupuesto del municipio. Solo este proyecto, presupuesto de un año. Con lo cual, tú tienes obligatoriamente que hacer una alianza público-privada con un concurso. Yo no le temo a las concesiones, ni le temo a las alianzas públicos-privadas,
porque lo que tienes que hacer es revisar bien los términos de los contratos. Si tú revisas bien los términos de los contratos y no permites que haya una cláusula que le perjudique al municipio y al contrario tengas rentas en igualdad de condiciones, no pasa absolutamente nada. ¿Qué se concesionaría, Jessica? La parte de la transformación de la basura específicamente. ¿Y cómo quedaría el rol aquí de las recicladoras? ¿En dónde quedarían ellas? Eso me parece que es un tema muy importante porque lo primero que tienes que garantizar es trabajo digno y salario digno a quienes hagan esta parte del proceso. Y yo creo que ahí vamos a lograr tener Pero mejores si ya se condiciones de hace la servicio. separación en casa, ya el rol de ellas deja de existir, porque digamos en otras ciudades tenemos los basureros, entonces cada persona saca el cartón a un basurero, el PET a otro basurero, como ahora hace un poco el Supermaxi, ¿no? Que uno puede ir a dejar allá. Ya desaparecerían ellas como figuras que pasan por las casas recogiendo, No, mira, ¿o cuál sería su rol? En el mejor escenario, tú sabes que van a tener que mantenerse porque no todos los ciudadanos tenemos unas conductas perfectas y por eso es que existen las sanciones, ¿no? Así que ese es un espacio que se va a seguir manteniendo porque además va a haber residuos en toda la ciudad. Nosotros somos una de las ciudades que más basura produce diariamente. Tenemos que trabajar mucho en eso y hay que trabajar también en educación y esto es gran parte de los proyectos que están dentro de nuestra agenda, también articulados con los objetivos de desarrollo sostenible y todo lo que es el frenar el cambio climático en el Ecuador. Pero no me dice qué pasaría, cuál sería el rol de ellas. ¿Seguirían Tiene que mantenerse. Pero en la modalidad que están ahorita? Rol, yo creo que en mejores condiciones. Hay que ver también cuáles son las condiciones del contrato que se realizaría en ese momento, pero ellas tienen que tener condiciones de dignidad. Es decir, ¿se podría hacer un contrato entre el municipio y las organizaciones también, digamos, sumarlas como empleadas? ¿Cuál sería el mecanismo? Yo más bien creería que las asociaciones, como hay en muchos casos, deben mantener acuerdos o convenios directamente con el municipio. En muchos casos no son directamente afiliados ni son funcionarios municipales, pero tienen su estructura organizativa y tienen una especie de contrato directo con el municipio, como son, por ejemplo, las asociaciones de limpieza. Si tú ves, muchas de las veces contratas una asociación de limpieza, pero que las socias son las mismas mujeres que son parte de esta asociación y lo que hacen es dividirse las rentas de manera igualitaria cuando firman un contrato con el Estado. Es decir, las modalidades contractuales son diferentes, habría que ver cuál es el modelo que se puede instaurar de mejor manera para que se les dé dignidad y sobre todo mejores condiciones de trabajo. ¿El proyecto emblema en cuanto al manejo de residuos cuál sería? Es precisamente una planta de tratamiento de residuos que nos permita cambiar esta modalidad como hemos venido trabajando y tener una planta en donde se procese y se convierta los residuos en algunas cuestiones como pueden ser bloques, artículos de oficina, artículos de decoración, entre otras. Esa es una de las cosas emblemáticas para nosotros y rescatar también el tema Vindobona, que no solamente en Vindobona es limpieza de aguas residuales, sino también conservación de los espacios, ¿no es cierto?, como nuestras quebradas y entre otras, que tenemos que trabajar mucho en eso. Ahí hay una y que hay un tema de riesgos también, ¿no? Porque si vamos allá y me salto a esa parte de la propuesta, que es justamente lo que ocurrió en La Gasca y en la comuna, y vimos cómo eso terminó en una tragedia terrible, pero es algo que se puede prevenir y considerando que estamos además ya en un momento de cambio climático y que requiere la adaptación, nuestro país al ser un país pequeñito se adapta, no es de los principales responsables de las emisiones, pero sí tiene que adaptarse. ¿Cuál sería la propuesta como concreta para la prevención de riesgos en una ciudad con tantas quebradas? Mira, hay que empezar por el principio. Lo primero que tienes que cambiar es la estructura municipal, porque tú tienes una dirección de riesgos debajo de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad, lo cual no corresponde. Debe haber una Secretaría de Riesgos encargada de hacer una alarma permanente, no solamente del riesgo de la quebrada, sino de todos los riesgos que hay alrededor de Quito. Ejemplo, el otro día tuvimos la ceniza del volcán Cotopaxi, ¿no es cierto? Y ni siquiera se convocó ni se reunió el COE Metropolitano, ni por si acaso. Entonces, esa Secretaría de Riesgos debe estar encargada de la prevención y del monitoreo permanente. O sea, hay que empezar por la estructura. Hay que empezar por la estructura porque también tienes una unidad de quebradas dentro de la empresa metropolitana de agua potable, que se supone que es esta unidad de quebradas que tenía que hacer limpieza y mantenimiento permanente, pero eso no lo hay. No tiene un presupuesto suficiente y tampoco se ha encargado de eso. Y eso es parte del problema que hay en la comuna. Y si bien, Jessica, este cambio es fundamental y es importante, toma tiempo. Son cambios de estructuras, lentos, procesos. ¿Cómo sería la respuesta inmediata? Porque esto que usted menciona ya está pasando. La ceniza ya cayó, las lluvias ya están. Esto es inmediato. Si tú te pones a un buen técnico al frente de la Secretaría de Riesgos, es cuestión de una resolución de alcaldía
que es como se hacen las cosas al interior, y nombras y cambias la estructura interna, pero hasta mientras haces todos los demás cambios, tienes que asignarle más presupuesto a la unidad de limpieza y mantenimiento de quebradas y generar un proyecto articulado a Vindobona. Por eso es que Vindobona está en la MAP, no por otra cosa. Entonces, tienes que hacer todo este proyecto, empezarlo a funcionar de manera rápida. Hay que sacar términos de referencia, evaluar cuáles son las condiciones de la alianza público-privada y todo lo demás que hay que hacer allí. Y, por ejemplo, ahí hay alguna propuesta que algunos de los expertos en riesgos dicen que es fundamental para Quito, que es el aseguramiento de viviendas, que puede ser solidario, una parte subsidiada por el municipio. ¿Cómo sería la propuesta para las viviendas que están más en riesgo en estas zonas similares a la comuna, ¿no? Sí, claro, pero hay algunas viviendas que son parte de proyectos habitacionales, que tienen crédito del BIES, entonces ahí digamos que el crédito mismo está dentro del crédito, hay un rubro que es aseguramiento. Para las que no tienen aquello es donde hay que generar un proyecto que ahí para eso siquiera debe servir la empresa de Hábitat y Vivienda, que es una empresa que le jala recursos al municipio de Quito pero que no produce absolutamente nada. Entonces podría empezar a trabajarse allí, pero yo creo que hay un problema mayor allí y es que tienes muchos asentamientos en Quito, sí, en sectores de riesgo. Sí. Y entonces yo he conocido, ahora que llevo un año para muchos expertos, Quito, todo Quito es un riesgo entero, ¿no? Es una bomba de tiempo, sí, entre pantanos construidos sobre agua, otras partes quebradas. Sí, no, porque eso es hacia donde van los asentamientos humanos, es decir, no es nada del otro mundo. Pero lo que tienes que hacer es educar a la gente para prevenir. O sea, el tema, te decía, el tema de que hay muchos asentamientos que tienen 40 años, 60 años, y no están en zona de riesgo y hasta ahora no tienen su obra pública básica. A esos asentamientos que no están en zona de riesgo hay que llegar a regularizar y que se acabe de una vez por todos estos procesos de regularización, porque es lo que va promoviendo el tráfico de tierras en Quito, que nadie quiere hablar del tema. Yo sí, porque no tengo nada que ver con el tráfico de tierras, pero tienes candidatos, concejales que han tenido asesores que venden montañas a los ciudadanos. Entonces, eso tiene que pararse y tiene que terminar. ¿Cómo se controla eso? Aquellos, con una resolución clara de que hasta aquí las regularizaciones. Porque si te das cuenta, el municipio ha sido un municipio regularizador. Regulariza taxis, regulariza buses, regulariza asentamientos. No es esa la parte fundamental. Pero si los asentamientos ya están ahí, hay gente que está viviendo, ¿cuál sería la propuesta? ¿Sacarlos de ahí y reubicarlos en otras zonas? Para los que están en zona de riesgo. Para los que están en zona de riesgos tienen que ser reubicados, porque corre riesgo su vida. Y a lo mejor el poco o mucho patrimonio que tengan no lo van a poder dejar a nadie porque el día de mañana viene alguna cuestión grave y pierden todo lo que tienen y hasta sus vidas. Se les movería de ahí. Entonces, sin discusión. Tienes obligación de de cambiarlos, de moverles, de reubicarles. Y además tienes varias zonas de la ciudad que hay que repoblar. Tiene las 10 de agosto, el centro histórico, que hay mucha gente que está saliendo de la ciudad que tienes que repoblar y eso lo haces con obra de regeneración urbana, ¿no? Yo conozco en el sur de Quito toda la zona que es de subida, desde la pasteurizadora hasta arriba, ¿no es cierto?, que hasta la Simón Bolívar, que tienes una zona específica en donde todas son casas ya casi abandonadas y tienes a muchos indigentes que viven en esas localidades. Igual de la Cima de la Libertad, cuando bajas a San Roque, tienes exactamente esta condición. Entonces, esas zonas tienes que aplicar regeneración urbana para poder cambiar. Incluso con eso cambias los temas de inseguridad que hay alrededor. Y obviamente hay que combatir el microtráfico. En el centro histórico tienes un montón de inmuebles abandonados en donde hay trata de mujeres, trata de personas, no solo mujeres, microtráfico y extorsión. Entonces hay que hacer una intervención real. Si queremos cambiar nuestra ciudad, esas son las cuestiones que tenemos que abordar. Esto que usted dice sobre el centro histórico que está en total abandono y además de esto que menciona de las casas de trata es sumamente grave, es una acusación súper grave. ¿Por qué el municipio no está interviniendo en eso? ¿Qué propondría usted? Si bien la seguridad ya con la policía de intervención no es una competencia del municipio, el municipio sí puede hacer algunas cosas. ¿Cuál sería su propuesta? Sí, lo que hay que hacer es mejorar la ordenanza que se tiene, que reformar la ordenanza que se tiene, que de alguna forma también impide que los dueños de los predios intervengan en las casas que tienen calificación patrimonial o son muy costosas. Esa ordenanza hay que modificarla obligatoriamente. Creo que no hay que caer en esto que es la gerentificación del centro histórico, sino más bien recuperar, que los propios dueños puedan recuperar
también estos inmuebles. Y hay muchos inmuebles abandonados también porque ciertos sectores de la ciudad de Quito, y esto no es algo que lo digo yo nada más, el municipio lo sabe, porque además el municipio tiene inventariado cuáles son estas viviendas, y eso está en conocimiento de la Secretaría de Seguridad, es decir, no es una cosa que nadie lo sepa. Lo que hay que hacer es obviamente una intervención fuerte, una intervención sobre todo en temas de control de microtráfico, y ahí sí se tiene la necesidad de contar con el gobierno nacional, que ellos son los que tienen obviamente la competencia. Y lo otro, tienes que hacer nuevamente una reestructuración y una reorganización del centro histórico, de lo que han sido los centros comerciales del ahorro. Hay que generar una normativa específica para que dejen de haber las disputas que hay adentro y puedan ser verdaderos centros comerciales que puedan servir a la gente. Yo creo que hay que también tener un límite con la cachinería. Hay sectores que están dentro del centro histórico que albergan cachinería, y a pesar de que todo el mundo sabe que están ahí. Exacto, y no pasa nada, ¿no? A pesar de que existe una sentencia de la Corte Constitucional que obviamente no se puede ir a quitar todos esos, confiscar todos esos elementos, pero lo que se puede al menos es no permitir que existan en espacios de control del municipio, como por ejemplo los centros comerciales populares del ahorro. ¿Y ahí el municipio qué podría hacer? ¿Retirar esos espacios y decir, les quitamos la el giro del negocio? Controlar el giro de negocio. Con un control efectivo del giro del negocio se puede cambiar. Y luego tienes que reorganizar la venta. Perdón que ahorita avanzamos allá, pero en este tema del control ha habido denuncias muy graves por partes de establecimientos de la Agencia Metropolitana de Control que les piden coimas para que les den permisos para que estén funcionando, y entonces no te cierro. Y eso ha sido como pasó muchísimo antes de la pandemia, pasó durante la pandemia y sigue pasando. Entonces, sí nos preguntamos un poco cómo esta agencia, que supuestamente debe controlar y velar para que los espacios sean seguros, estén bien, les pide coimas a cambio de dejarles operar, tal vez incluso no en las mejores condiciones. ¿Cómo controlaría eso? Ese ha sido el problema de la Agencia Metropolitana de Control. Controla desde vallas mal puestas, con unas cuestiones gravísimas allí, construcciones, y controla este tipo de cosas y hasta peleas en los mercados de Quito. Entonces tienes que modificar esa institución porque no está sirviendo para lo que fue creada. Y el control obviamente tiene que ser con procesos administrativos mucho más rápidos y no procesos que se demoran 2, 3, 4 meses cuando el señor sigue vendiendo y no hay, digamos, forma de controlar. Entonces, eso es a lo que yo me refería cuando hablamos de que hay que hacer toda una reingeniería al interior del municipio, porque necesitas tener procesos rápidos, procesos inmediatos, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa, pero también generando estos cambios de giro de negocio que hay al interior de los centros comerciales populares del ahorro. Mucho mayor control. ¿Pero cómo? Mucho mayor control por parte de la Policía Metropolitana, Policía Nacional, y obviamente hay que cambiar el giro de negocio. Si un señor dice técnicos celulares, bueno, entonces tenemos que revisar que tenga de dónde provienen, cuál es la procedencia, y si hay alguna irregularidad, inmediatamente suspender esa actividad, ¿no? Y justamente en temas de seguridad, los mayores índices de criminalidad están concentrados en 5 zonas, ¿no es cierto? El 80% de la criminalidad: Eugenio Espejo, Quitumbelo y Alfaro, Manuela Sáenz y La Delicia. En muchos casos se establece que esto pasa y hay tanta criminalidad ahí porque ya empieza a haber migración de bandas organizadas desde otras provincias hacia Quito. ¿Cómo se puede trabajar para eso? Si bien la policía tiene una competencia específica ahí, ¿cuál podría ser el trabajo? ¿Cuál sería la propuesta concreta para que estas zonas no sean tan peligrosas y los niños crezcan ya en medio de este contexto de violencia y criminalidad y pues probablemente se inserten también a él? La seguridad no es un asunto que lo vamos a cambiar ni solos ni de la noche a la mañana, al menos no en la condición en la que queremos trabajar. Creo que hay que primero equipar a la Policía Nacional, a la Policía Metropolitana, y hay que capacitar a la Policía Metropolitana porque no conoce siquiera sus competencias que están dentro del COTAD. ¿Qué es lo que puede o hasta dónde puede llegar un policía metropolitano? Puede llegar hasta la aprehensión. Nada le impide, cualquier ciudadano puede aprender. Claro, detenerle hasta que llegue la Policía Nacional. Pero si lo hace la Policía Metropolitana va a ser mucho mejor. ¿Pero qué necesito darles? Equipamiento, chalecos, armas no letales, evidentemente, pero además necesito formarles, capacitarles, no para que trabajen de 8 a 4, porque a un ciudadano no lo asaltan a las 4 de la tarde, ni de 8 a 4, ¿no es cierto? Entonces, para hacer esto necesito herramientas tecnológicas. Georreferenciación del delito. Yo les cuento, yo trabajé en el año 2011 en una consultoría que era con fondos internacionales en todo lo que era seguridad ciudadana y un plan de seguridad ciudadana. Y ese plan de seguridad ciudadana que era orientado hacia el municipio de Quito tenía 5 módulos de trabajo. Uno de ellos era la georreferenciación del delito. ¿Cómo funciona? Esta georreferenciación es identificar cuáles son las zonas en donde hay que intervenir de manera preventiva y hacer controles disuasivos. Es decir, si en La Marín sabemos que de 4 a 6 de la tarde se roba siempre porque hay un montón de gente,
lo mínimo que debes hacer es fortalecer a la Policía Metropolitana, ¿no es cierto? Hacer que ellos estén presentes ahí, hayan controles disuasivos con la Policía Nacional para evitar, ¿no es cierto?, que hayan más robos o mayor incidencia de robos. Pero para eso necesitas tener un plan de seguridad ciudadana, tenemos que tener mayor número de alarmas comunitarias, más alarmas y no tanto cámaras, porque en el ámbito que me corresponde a mí como municipio, que es la prevención del delito y la violencia, yo tengo que hacer prevención, tengo que organizar a la gente, tengo que articular a la gente alrededor del territorio, porque pasa mucho que antes uno podía decirle al vecino, vea, encárguese, le dejo prendida la luz, voy a salir un ratito. Ahora no te conoces con el vecino de al lado. Y justo a eso voy, porque un poco la respuesta que usted me dio es la presencia de la policía. ¿Qué otros elementos puede haber? Georreferenciación del delito, plan de seguridad ciudadana, plan de equipamiento para la Policía Metropolitana y también adquirir varias herramientas como son las alarmas comunitarias. Pero lo que yo iba es, el primer elemento que tienes que generar en una sociedad para que esta sociedad se asegure es la confianza. Y eso es lo que está roto en Quito. Entonces tenemos que recuperar la confianza involucrando a los barrios en este plan de seguridad ciudadana que nos permita a través de la alarma comunitaria tener procesos de socialización entre vecinos y procesos de unificación de la comunidad que son también importantes para, ¿por qué? Para más adelante mantener el parque, para más adelante hacer obviamente una reunión del barrio o una reunión del edificio en donde te ocupes de otros temas que están alrededor, en donde estés conectado a través de este aparatito a la Policía Nacional y se mantengan controles preventivos. ¿Y qué pasaría con otras iniciativas que no necesariamente tienen que ver solo con la respuesta de la policía? Porque eso ya es un poco, usted dice prevención, pero es como la visión más seguritista más o militarista. Inmediata. ¿Y qué pasaría con los programas? Por ejemplo, para no pasar por alto cultura. Una política sobre, usted dice que no había una política pública sobre cultura. ¿Cuál sería la suya? Y, por ejemplo, específicamente para intervenir en estos barrios, mira, deportes. Eso es muy importante porque si algo hizo Medellín y hay que aprender de las cosas que se han hecho bien, es implementar políticas sociales, culturales, incluso educativas, y por eso te decía, tenemos la Secretaría de Educación, que es una secretaría que actualmente no hace nada más que ni siquiera administrar los centros educativos municipales, sino fortalecer. Por ejemplo, yo te plantearía un plan en donde todos los hijos de los comerciantes que no están regularizados puedan tener un cupo en una escuela municipal. Y eso no pasa hoy. Eso no pasa hoy. Entonces necesitas tener políticas sociales para evitar que una persona que puede estar en manos de la criminalidad pueda tener otras alternativas. Tener un proyecto maravilloso como es el que nosotros tenemos en nuestra propuesta, que es el Parque Libertad, que es un parque en donde los chicos puedan ir a hacer arte, creatividad, puedan tomar cursos de literatura, talleres, es decir, cosas que estén ancladas con precisamente con espacios, digamos, porque muchas veces la obra es lo que se ve, ¿no? Entonces el parque lo suelta, me voy, luego el parque se convierte en un centro donde hay consumo de drogas, etcétera, claro, porque no hay claro, este acompañamiento claro. de instructores, de espacios donde se pueda desarrollar realmente el arte o los deportes. ¿Usted propondría estos espacios con un presupuesto, pero para monitores, deportistas que claro. puedan capacitar ahí y que puedan enseñar distintas Tiene habilidades? Que haber un modelo de gestión de sostenibilidad. Sí. Y al menos deberías tener en grandes zonas de la ciudad, Calderón, el sur de Quito y el nuevo polo de desarrollo que es Cumbayá y Tumbaco, ¿no? Y obviamente habría que implementar esto. Ya tienes las casas Somos. Lo que hay que hacer es ampliar el proyecto, ¿no? También, ¿no? Exactamente. Entonces tienes que ampliar el proyecto y fortalecer. Pero hoy esto lo hace el patronato y yo creo que ahí tenemos varios problemas en tener una organización estructural adecuada. Esto tendría que hacerlo la Secretaría de Inclusión y tendría que hacerlo con un presupuesto obviamente asignado permanentemente para aquello. Igual que lo que tiene que ver con los guaguacentros que antes habían. Están cerrados. Que están cerrados algunos, empezaron hace unos 6 meses de abrir algunos, pero el modelo de gestión que está implementándose no es el adecuado. El modelo de gestión, desde mi punto de vista, debe ser completamente público, porque actualmente es, digamos, entre público y privado, ¿no? Es un híbrido que no tiene ni siquiera una lógica jurídica ni norma para poder existir. Un poco ya terminando, se nos va el tiempo y se nos quedan tantos temas, Jessica, pero ¿cómo sería su relación con el presidente? Usted ha sido crítica con el presidente de la República, sabemos también que el rol del alcalde de Quito es un rol político, si bien tiene que ser un gestor también, hay posturas políticas. ¿Cómo sería su relación con el presidente, en este caso, todavía el presidente Lasso? Mira, uno de los problemas que ha tenido la política en el Ecuador es personalizar los conflictos. Y ese es el error de los políticos ecuatorianos. Yo voy a tener una relación cordial porque se trata de la institucionalidad del municipio y de la vida y la seguridad de los ciudadanos
en manos de la Policía Metropolitana, de la Policía Nacional, obviamente. Hay que exigirle al presidente los recursos que en el 45% del presupuesto del municipio de Quito dependen de la asignación del gobierno central. Tenemos que luchar por ser mucho más autónomos, mejorar la recaudación tributaria para no ser dependientes casi en la mitad de nuestro presupuesto del gobierno central. Eso es grave. Entonces, creo que la relación va a ser cordial, pero eso sí exigiendo los derechos de las personas. He sido tan crítica con Lasso como le sería cualquier ecuatoriano que quiere un país diferente, que siente la pobreza, que siente el desempleo y que siente que no hay oportunidades, a tal punto de que muchos de nuestros jóvenes quieren irse. Y yo creo que no merecemos que Quito sea abandonada por sus jóvenes que tienen talento. Yo he compartido ahora con jóvenes músicos, a mí me gusta mucho la música, la poesía, y muchas de las veces uno se da cuenta que no tienen espacio. Aquí hay que levantar una industria cultural fuerte, tener oferta cultural en el Teatro Sucre, en el Teatro Capitol, tener espacios donde tú puedas hacer las cosas bien. Esto de las industrias culturales, bien que lo menciona, porque también está en su plan de gobierno y fue un poco lo que quiso hacer el ministro Juan Fernando Velasco en su momento con esto de la economía naranja y tal. ¿Usted se abona a esta perspectiva económica, más bien comercial, de cómo la cultura debería funcionar como una industria cultural o de qué manera la enfocaría? Mira, hay muchos países que viven de la cultura. Yo creo que hay que trabajar en levantar la industria cultural en el Ecuador porque tenemos desde edificios maravillosos, ¿no es cierto?, para poder hacer arte, cine, música, poesía, deporte. Incluso hay que también establecer cuáles son los deportes que están ahora en boga un poco. El básquet está subiendo. Yo soy un poco futbolera, pero creo que también hay que construir coliseos de básquet en algunos sectores de la ciudad, principalmente en Calderón o en Carcelén, en donde se ha concentrado esta concentran estas actividades. Pero me parece importante levantar la industria cultural porque te da una perspectiva diferente de la vida. Es decir, puedes desarrollar talentos maravillosos. El otro día estuve en el Carolina Style haciendo un poco de rap yo también y me pareció que esos son espacios que te limitan también en los temas de violencia. Es decir, mientras prefieres lo uno o lo otro, muchos se crean con estos espacios. Justo a eso me refería cuando le preguntaba si es que en los parques va a haber estos espacios donde se pueda formar a los niños a nivel cultural, a nivel de deportes, etcétera. ¿Sabes lo feliz que es un niño cuando llega a un parque y ve un teatro callejero? O sea, yo te digo porque lo he vivido con mi hija, se sienta a mirar y no quiere irse. Y tienes unas habilidades en los niños maravillosos cuando tienen ese tipo de educación. Entonces, creo que podemos mejorar las generaciones de esta ciudad con ese tipo de políticas. Y yo estoy dispuesta. Mira, como te decía al inicio, mi causa es la ciudad y estoy aquí para disputar ese espacio de poder y decisión en representación de la gente, de las mujeres. Nosotros queremos un Quito con rostro de mujer, pero también queremos un Quito Tiene harta competencia ahí, verá. No, pero tenemos Son la 5 firmeza. mujeres, ¿no? Sí, pero hay diferencias, ¿no? Yo no pertenezco a la clase adinerada que está acostumbrada a poner alcaldes en esta ciudad. Yo soy una mujer del pueblo, vengo del sur de Quito, vivo en un departamento de 80 metros cuadrados con muchos profesionales de este país, con un crédito hipotecario. Entonces, Quito necesita una mujer diferente y creo que esa mujer diferente soy yo. Usted empezó a militar muy jovencita en estas causas y ya voy terminando, el tiempo ya nos come, pero no quiero dejar de preguntarle lo que le solemos preguntar a todos los candidatos que se sientan aquí. En este recorrido, en este trayecto de su vida, ha estado en el gobierno, estuvo en el gobierno de Rafael Correa, estuvo en la administración Yunda, luego se distanció, inició el proceso de remoción, Barrera también. Fue consultora en la administración Barrera. Hay un largo recorrido político. ¿Cuál es el error más grande que usted ha cometido y del que hoy usted puede aprender? Ser muy confiada, en términos generales. Yo soy una persona que tiene muchos valores, pero que uno de los valores para mí más importantes es la lealtad. Y la lealtad con los principios. Y a veces soy muy confiada, pero ya ¿En qué sentido? poco a poco confío a veces en gente que tiene intereses personales, porque yo acepto que las personas tienen intereses personalísimos. Pero ese creo que ha sido el único. Mi historia de vida, que es una historia de resiliencia, de haber logrado salir de la violencia y volver a tener el proyecto de vida que tenía cuando tenía 15 años hasta el día de hoy, le puedo decir que es una historia que me ha enseñado mucho a mirar, a confiar, y ese puede ser a lo mejor una virtud y un error a la vez, pero también a ser mucho más sensible con la gente, mucho más humano. ¿Y hay algo de lo que se arrepienta, Jessica, en este recorrido político, sobre todo? ¿Qué me arrepiento? Como diría la Gioconda Belli, no me arrepiento de nada. Desde la mujer que soy, no me arrepiento de nada. ¿Qué va a hacer si pierde?
seguir trabajando, seguir caminando desde los espacios en los que he estado. Es decir, esto no es una cuestión de vida o muerte, esto es un servicio a la gente. Y estoy poniendo todo lo que yo tengo como ser humano para poder darle a Quito una alternativa. Pero si Quito dice, no, esta no es la alternativa, es otra, pues está muy bien. O sea, vivimos en una democracia, pero eso no me va a retirar del espacio político. A eso, justo a eso iba. Se mira todavía, se proyecta todavía con una carrera política, si es que este no es el momento, hacia dónde va a ir, cómo se proyecta, cómo se ve. Sí, yo tengo 38 años, tengo vida larga. Tengo 38 años, soy la más joven de la papeleta, creo que la más preparada porque conozco mucho más la administración pública y la administración municipal que cualquier otro candidato o candidata. Le haría muy bien a la ciudad, pero también es cierto que es la ciudad la que tiene que definir. A mí me preocupa mucho el abismo institucional hacia donde le están conduciendo a Quito en el momento en que no tenga de ganar un candidato, como sería el señor Yunda, que no pueda posesionarse como alcalde y que luego una tercera mano obscura de los intereses del gobierno diga a través de un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado que no, que es el segundo después del alcalde o que es un concejal que le convenga y que vaya a ejercer las funciones de alcalde, que no ha sido elegido para eso, ¿no? Entonces, me preocupa mucho el abismo institucional. Desconfía de las instituciones. Creo que nos han dado motivos para desconfiar, pero sobre todo me preocupa hacia dónde se está conduciendo a la ciudad, porque no es mentira, y los ecuatorianos lo saben, que la política se ha tomado las instituciones en este país, no antes, hace 30 años y más. Es decir, acuérdese usted cuando León Febres Cordero metió tanquetas a la Corte de Justicia. Esta es la tradición política y eso es lo que hay que cambiar y es lo que queremos hacer nosotros. Desde la institución. Es un poco, porque puede ser un poco contradictorio esto, ¿no? Y les pasa a muchos candidatos que cuestionan y dicen, yo no soy político, pero sí son políticos y sí quieren cambiar desde la propia institucionalidad, porque no hay otra vía. No, yo siempre he dicho que yo soy política, pero también soy ciudadana, porque he venido haciendo temas desde la ciudadanía, no desde un partido político. Pero hay que controlar al monstruo desde adentro, no desde afuera. No se puede hacer mucho desde afuera. Y les digo yo a las compañeras que me acompañan siempre tenemos que disputar espacios de decisión y poder para cambiar las cosas, tener un mundo más justo y mucho más igualitario. Muchísimas gracias, Jessica, por haber estado aquí. Esta fue la conversación con Jessica Jaramillo, y es candidata a la alcaldía de Quito por el Movimiento Ciudadano Independiente Todos 70. Pueden ver la entrevista en gk.city, igual que las otras entrevistas.